Hola, bienvenido al taller de las reflexiones. La reflexión de hoy la he titulado sobre la creatividad y la soledad para conseguirla. ¿Recuerdas aquella escena, no recuerdo la película, en la que el sabio profesor estaba enfrascado en su laboratorio haciendo experimentos? ¿Recuerdas que tenía prohibido a todo el mundo que se le molestara? ¿Recuerdas que era el ama de llaves quien entraba al laboratorio y le depositaba la comida? Un sabio en pleno esplendor creativo. ¿Cómo ha llegado a vivir de ese modo? Él solo, con sus experimentos. ¿Qué circunstancias le han llevado a vivir así? Pero los creadores, muchos de ellos, necesitan de la verdadera soledad para crear. Escritores, guionistas, músicos, se trata de la gente creativa. Pueden estar en comunicación con la sociedad, pero es entonces cuando quizás van hilvanando internamente cosas para su creación, que más adelante, en su íntima soledad, recrean en su obra. ¿Puede alguien casado con hijos llevar a cabo esa creatividad? ¿Es la misma actividad la de quien está preocupado por echar la familia delante de quien es un verdadero creador? Es evidente que no. Yo hasta diría que son actividades antagónicas. Por lo tanto, es un alto precio quien tiene que renunciar a esa vida social para ser creativo. Aunque se trata de un extremo, siempre habrá momentos en que alguien podrá compaginar ambas cosas, pero entonces no puede esperar demasiado de su obra. Como tampoco el solitario, porque no es necesario alcanzar el eureka, siempre hay aproximaciones. Estés donde estés, si puedes, sé creativo. Se trata de una virtud que se te ha concedido y que te ha hecho especial. Aprovéchala. Puede que después de tanto trabajo, al final te salga bien. Para los que no la tienen, la condición de especiales, nunca entenderán de lo que hemos estado hablando. Sin embargo, para los creativos les diré: sigue tu intuición y haz de tu vida lo que creas conveniente. Es tu vida, la tuya. No tienes más responsabilidad que ante ti mismo. Deja a los demás que hagan lo que quieran. Tú eres lo más valioso. Tu obra será comprendida o no. Pero lo más importante, has dado todo lo que tienes. Tu vida, de ti depende. O coges lo cómodo o lo difícil. Con ello puede que hayas elegido con tu poder, cree tus circunstancias. Artículo de temática semejante, 84. Cuando percibes la verdadera soledad. Viene el enlace y hasta la próxima reflexión.